El Tribunal Constitucional en transición viste la causa rol 2987, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por Nel Griven Bobadilla, juez titular del juzgado de familia de Pudahuel, respecto de diversas normas del Código de Procedimiento Civil y del Código Civil. Tiene la palabra el señor relator Sebastián López. Gracias, señor presidente. Con fecha 16 de febrero de este año, la magistrado doña Nel Griven requiere el pronunciamiento respecto a la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la frase "en el caso de inhabilidad física o moral de ambos padres", contenida en el artículo 226 del Código Civil, de los artículos 366, 367, 369, 370 y 372 del mismo Código Civil, y 838, 839 y 841 del Código de Procedimiento Civil, en el marco de una causa sobre nombramiento de tutor que individualiza sustanciada ante su tribunal. En el caso sublite, doña Janet Cancino solicitó al tribunal el nombramiento como tutora de sus nietos Francisca Cancino e Ignacio Zúñiga, de 9 años y 7 meses de edad respectivamente. La abuela al efecto expuso que la madre de los niños falleció en noviembre de 2015 luego de una larga enfermedad y que durante todo dicho tiempo, hasta el día en que solicita la tuición, se ha hecho cargo de las menores. Existen otros parientes, 2 tíos maternos de los menores, y los niños no tienen filiación paterna determinada, ni contacto ni ayuda económica alguna del padre. La magistrado que requiere la inaplicabilidad de las normas aludidas refiere que las reglas que rigen el cuidado personal de los hijos, contenidas en los artículos 224 y siguientes del Código Civil, especialmente en relación con el artículo 225-2, permiten, en caso de inhabilidad física o moral de ambos padres, entregar el cuidado a un tercero, detallando la normativa las consideraciones que debe tener en cuenta el juez para concederlo, velando por el interés superior del niño. Sin embargo, al tenor del artículo 226 del Código Civil en relación con el artículo 42 de la Ley 16.618 de menores, en el caso sublite, solo la madre ha reconocido a los hijos y ha fallecido. Por lo tanto, no se puede hacer aplicación de las normas antedichas para determinar el cuidado personal, debiéndose entonces aplicar al caso particular las normas sobre las guardas dispuestas en el Código Civil. Al efecto, el artículo 367 dispone imperativamente y siguiendo un orden de prelación que a falta del padre o madre son llamados a la curaduría los demás ascendientes, y a falta de estos los hermanos del pupilo y los hermanos de los ascendientes. Y conforme al artículo 839 del Código de Procedimiento Civil, el juez procede únicamente oyendo al defensor de menores. Luego, en el caso particular, el juez debiera entregar la tutela al ascendiente que lo ha solicitado, sin poder examinar y ponderar la aptitud del mismo para garantizar la satisfacción del interés superior de los niños involucrados. Lo anterior, sostiene la magistrado, infringe la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos asegurados a todas las personas en los artículos 19, número 2 y 3 de la Constitución, generándose una discriminación arbitraria en contra de los niños cuyo padre o madre han muerto o como en la especie cuya madre ha muerto y no existe filiación paterna, situación en que el juez en el marco del procedimiento voluntario únicamente debe aplicar la regla de prelación y conferir el cuidado al ascendiente, únicamente además oyendo al defensor de menores. En cambio, en el evento de que uno o ambos padres estén vivos y hayan reconocido al hijo, el juez, en un procedimiento contencioso, de acuerdo al artículo 226 en relación con el 225-2, puede, sí, ponderar la actitud de quien solicita el cuidado y conferirlo a la persona competente examinada una serie de circunstancias previas, tales como principalmente la vinculación afectiva, las habilidades para la crianza, siempre asegurando el interés superior de los niños. Esta diferencia que establece la ley carece de fundamentación razonable y además vulnera los artículos 2, 3 y 4 de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, que en relación con el artículo 5, inciso 2 de la Constitución, ordenan al Estado de Chile adoptar las medidas legislativas para asegurar, sin distinciones, que toda medida concerniente a los menores se adopte atendiendo como consideración primordial a su interés superior. La causa se admitió a tramitación, se hizo parte, asumiendo la representación de los niños, la curadora ad litem, doña Jessica Torres. La primera sala declaró admisible el requerimiento y se confirieron los traslados de fondo a las partes y a los órganos constitucionales. Por presentación de 22 de abril, la curadora ad litem formula sus observaciones acerca del fondo, instando porque el requerimiento sea acogido. Indica que además de la abuela materna que solicitó el nombramiento como tutora, existen los 2 tíos de los niños que son hermanos de la madre fallecida y que igualmente mantienen una relación familiar directa y constante con ellos.
Estima que el requerimiento debe ser acogido porque se configuran las infracciones denunciadas, así como otras que indica, y las normas son decisivas para resolver el asunto. Afirma que efectivamente el juez únicamente puede aplicar el artículo 226 del Código Civil y sus normas relacionadas en el evento de que al menos uno de los padres esté vivo. Luego, ya haya reconocido a los hijos. Luego, en este caso concreto, únicamente podrían aplicarse las reglas residuales de las guardas, debiendo la magistrado forzosamente seguir el orden de prelación del artículo 367, sin poder atender a las capacidades, habilidades y aptitudes del llamado a la guarda. Esto importa infringir los derechos constitucionales de los dos niños concernidos en autos, tanto en cuanto a la igualdad ante la ley, porque se configura diferencia arbitraria respecto a menores que se encuentran en la misma situación, según si ambos padres o uno de ellos está vivo. Así, en el caso de autos no serían oídos los menores y el juez no pondera cuál de los parientes o un tercero está mejor calificado para la guarda, siempre en aras al interés superior de los niños. También se infringe el debido proceso, pues solo debe oírse al defensor de menores, como se ha señalado, y no es aplicable el procedimiento ordinario de familia, en que conforme al artículo 16 de la Ley 19.968 se garantiza el interés superior de los niños como principio rector que el juez debe tener en consideración al adoptar decisiones a su respecto. En relación con ello, tampoco podría aplicarse el 225-2, que entrega una serie de herramientas de ponderación de la persona más apta para la guarda, incluyendo, desde luego, la opinión de los niños, misma garantía de derecho a ser oído contemplada en el artículo 12 de la Convención Internacional sobre Derechos de los Niños. En el caso concreto, esta situación es especialmente compleja, atendido, como se dijo, que además de la abuela materna, también existen tíos de los menores, y que de no inaplicarse las normas cuestionadas, el magistrado no podría más que aplicar el orden de prelación, de modo que no podría conferir la tutela, eventualmente a los tíos, aun cuando ello fuera lo mejor para el interés y desarrollo integral de los menores. Se esgrime, por otro lado, la vulneración del inciso segundo del artículo 5 de la Carta Fundamental en relación con los artículos 8.1 y 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como los artículos 2, 3 y 4 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, debiendo las disposiciones de esta última ser acatadas por nuestro ordenamiento interno, cuestión que, conforme a las infracciones a la igualdad ante la ley y al debido proceso que se han denunciado, no ha acontecido en la especie, lo que determina la configuración de las infracciones constitucionales al tratarse de normas legales que incumplen el mandato dispuesto en dichas convenciones internacionales en cuanto al respeto y consideración primordial del interés superior del niño o adolescente en la aplicación de toda medida que les concierna, sea por parte de los tribunales, sea por la Administración del Estado o sea por el propio legislador. Por último, la señora Curadora Litten postula la vulneración de los artículos 1 y 19, número 1 de la Carta Fundamental, pues se afectaría la protección de la familia y el derecho al debido desarrollo familiar de los niños, al igual que se pone en riesgo su derecho a la integridad psíquica al tener forzosamente que entregarle al juez la curatela a la solicitante sin verificar sus aptitudes ni poder determinar si sería mejor concederla a uno o a ambos tíos, o, en definitiva, a la persona que se encuentre mejor calificada al efecto. Habiéndose traído los autos en relación y agregada la causa para su vista, en la sesión de pleno del día de hoy se ha anunciado en forma para alegar la abogada señora Jessica Torres. Eso es, señor presidente. Bien, muchas gracias. Entonces, por los menores, Francisca Cancino e Ignacio Zúñiga, alega el abogado Jessica Torres Quintanilla, hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, sus señorías excelentísimas, con vuestra venia. En mi calidad de curadora ad litem, en mi calidad de profesora del curso de Clínica de Justicia Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, procedo a alegar en el presente requerimiento ya relatado. Quisiera hacer presente dos situaciones previas. Una, que todo lo que este abogado pueda decir en este alegato, además de la investigación contenida en la minuta que procederé a dejar a disposición de vuestras excelentísimas señorías, ha sido el fruto del trabajo de un curso de muchachos de 5º año de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile que cursaron mi curso y que no vinieron hoy porque están ya en sus vacaciones de invierno y han terminado el semestre. Por lo tanto, es fruto de los estudiantes y eso me gustaría dejarlo en claro. Y la segunda situación que quisiera precisar es que esta curadora ha delimitado la solicitud de inaplicabilidad
en relación a solo 3 artículos, discrepando un poco de la presentación de la magistrada Nel Griven. Los artículos que esta curadora ha llegado a la conclusión que estarían infringiendo normas constitucionales se restringen al artículo 226, en aquella frase precisamente que señala en caso de inhabilidad física o moral de ambos padres. En segundo lugar, la norma del artículo 367, aquella que establece un orden taxativo expreso en el orden de las guardas. Y finalmente, en el ámbito procedimental, el artículo 839 del Código de Procedimiento Civil. Habiendo hecho estas precisiones, procederé a encargarme del fondo. Primeramente, haré una breve relación de la parte fáctica en donde incide la gestión pendiente, para analizar cuál fue la decisión o el análisis que hace la magistrado, y llega luego a la conclusión que aquí hay un problema de constitucionalidad de algunas normas, tanto civiles como del procedimiento civil. Como ya se ha referido, aquí se trata de, lamentablemente, de una familia vulnerable, en donde la madre de 2 menores de 9 años y hoy día 1 año el otro muchacho, a la fecha que se hace esta presentación tenía solo 7 meses de edad, después de una larga enfermedad, cáncer particularmente, fallece relativamente joven, dejando estos 2 niños sin su madre. Estos niños no tienen filiación paternal, por lo tanto no existe un padre, y por lo que la misma abuela materna señala en su presentación, tampoco hubo un acercamiento, ni siquiera un conocimiento de quién sería el padre. Así que no solamente no existe jurídicamente, no existe tampoco físicamente. Bajo esa premisa, entonces, la abuela es la que solicita que se le nombre a ella tutora de las menores, señalando que ella lo ha cuidado de las niñas desde que esta enfermedad tan compleja, ¿verdad?, afectó a su madre. Pero también vive con 2 de sus hijos, que tienen 22 y 27 años de edad, los cuales también han tenido un vínculo con los menores. Recordemos que estamos hablando de niños de 9 y 1 año de edad. O sea, eso incide bastante en el interés que el magistrado ha tenido en el análisis, digamos, de esta situación, para llegar a la mejor decisión en pos de estos niños. Siendo así, su señoría, evidentemente dentro de la normativa existente hoy día, el mejor artículo que hemos podido tener es el artículo 225-2 del Código Civil, que es el que recoge las tesis modernas en relación a la custodia de los niños, a cómo debe ser el cuidado de los menores y cuáles son los principios que debe un juez tener en consideración al momento de decidir a quién se le confiere este cuidado. Por lo tanto, es la primera opción a la que un juez de familia quisiera acogerse. Y por lo tanto, todos los artículos relacionados, 224, 225, 225-2 y 226. Ustedes tienen evidentemente la normativa, no voy a citarla para estos efectos, pero ¿qué es lo importante acá? Que esta normativa, en su redacción, deja en claro que está siempre en la tesis de la existencia de ambos padres o de uno de los padres. Es decir, hay un padre vivo a lo menos. Y por eso es que la ventana que se crearía en donde existiría la posibilidad de que esta jueza de familia pudiera otorgarle a otra persona el cuidado, estaría dado en el artículo 226 del Código Civil. Si se me permite, en este caso sí quisiera la lectura. Dice, podrá el juez
en el caso de inhabilidad física o moral de ambos padres, confiar el cuidado personal de los hijos a otra persona o personas competentes. Es decir, podría ser una ventana esta, una alternativa bajo la interpretación jurisdiccional en la que podría la magistrado, en este caso Nel Griven, poder señalar a alguien distinto a los padres, porque en este caso no existen padres. La madre fallece en el 2015 y el padre no existe. Sin embargo, su señoría, el problema es la frase en caso de inhabilidad física o moral de ambos padres. Porque este artículo lo que señala es una tesis expresa en la que se debe aplicar este artículo 226, inhabilidad física o moral. ¿Qué se entiende por inhabilidad física o moral? Aquí tenemos, dentro de los pocos ejemplos que la legislación contempla de interpretación de la propia ley, precisamente aquí la ley 14.550, en su artículo 42, hace una interpretación, más que una interpretación, una aclaración de lo que se debe entender por inhabilidad física o moral. Y es un llamado expreso, por favor, si se me permite la cita, en este caso del artículo 42, dice, para el solo efecto del artículo 226 del Código Civil, se entenderá que uno o ambos padres se encuentran en el caso de inhabilidad física o moral, 2 puntos. Acordemos o concordemos que claramente se trata de una norma que explicita que se debe entender por un concepto legislativo, haciendo referencia expresa al artículo 226. No hay mucho margen de interpretación jurisdiccional. Es claro el legislador en este mandato. Señor juez, usted debe entender por inhabilidad física o moral lo siguiente. Señala el numeral 1, cuando estuvieren incapacitados mentalmente. Estuvieren significa existir. Segundo, cuando padecieren de alcoholismo crónico, lo mismo, padecer. Una persona que está fallecida no padece, o sea, es imposible poder interpretar extensivamente a la muerte, en este caso de los padres. Tercero, cuando no velaren por la crianza, nuevamente es una acción, o mejor dicho, una inacción, no velar, ¿verdad?, por la crianza de los menores. Cuarto, cuando consintieren en que el hijo se entregue la vía o en lugares públicos a la vagancia o la mendicidad. Nuevamente es consentir. El numeral 5, cuando hubieren sido condenados por secuestro. El numeral 6, cuando maltrataren o dieren malos ejemplos. Su señoría, los numerales 1 a 6 claramente hablan de acciones u omisiones en donde la tesis que está detrás evidentemente es la existencia del ser humano y particularmente de los padres. Entonces uno podría preguntarse cómo una juez, bajo la facultad jurisdiccional de la hermenéutica que se le entrega, puede llegar a interpretar, ¿verdad?, que unos padres que no existen porque uno ha fallecido y el otro sencillamente no existe ni jurídicamente y físicamente imposible ubicarlo. ¿Cómo puedo entender que es inhábil? ¿Una persona fallecida es inhábil? Evidentemente no, el derecho es lógico. Pretender que un juez pueda llegar a extender esa interpretación a este rango sería exigirle, la verdad, una interpretación contra leyem, y ponerlo en una situación que no le corresponde. A él le corresponde aplicar la ley. Por muy buena fe que tenga y motivaciones, el fin no justifica los medios. Por lo tanto, su señoría, creemos que el artículo 42, en los numerales 1 a 6, claramente están señalándole al intérprete que la inhabilidad física o moral se trata de personas que existen. Y el numeral 7 del artículo 42 recientemente citado, que es el que interpreta legalmente la norma del 226, señala cuando cualesquiera otras causas coloquen al menor en peligro moral o material. Algunos podrán decir,
esta es la puerta de salida de la magistrado. El numeral 7 dice cuando cualesquiera otras causas, es decir, no habla de una existencia, de un acto o una omisión. Pero nuevamente estamos forzando la interpretación. El contexto es el artículo 42, que habla de numerales, que hablan de numerales que establecen conductas u omisiones de los padres para declararlos inhábiles. Y cuando habla en el número 7, cualesquiera otras causas que coloquen al menor en peligro moral o material, necesariamente debo interpretarlo dentro del contexto del artículo 42 y no salirme de ese marco, porque eso sí, nuevamente sería extender en forma extremada y, por cierto, peligrosa la labor de un juez. Bajo este análisis, su señoría, la magistrado, en este caso en particular, evidentemente se inhibe de poder aplicar la normativa del cuidado personal en el caso particular. ¿Por qué? Porque la madre ha fallecido nuevamente y el padre no existe. ¿Qué queda entonces? Y ahí vienen entonces las normas, en este caso, que pudieran llenar este entre comillas, vacío, que son las normas de las guardas. Acá estamos frente a menores que no tienen padres y que se requiere que alguien cuide de ellos, tanto como en su calidad de menores, cuidado personal, como también en el tema patrimonial. Bajo esa perspectiva es que la abuela solicita que se declare tutora de estos menores. Y así entonces llegamos a la aplicación del artículo 367. ¿Y qué nos pasa con el artículo 367? Ya lo hemos señalado en este mismo estrado. Tenemos un orden de prelación expreso, que tampoco permite un manejo jurisdiccional para saltarse el orden de prelación. Recordando un poco el artículo 367, en cuanto a la rigidez de su redacción, este señala que los llamados a la tutela o curaduría legítima, que es el caso en particular, son en general, primeramente, o sea, sumamente clara la redacción, primeramente, el padre del pupilo. En segundo lugar, no lo digo yo, es textual de la norma, en segundo lugar, la madre. En tercer lugar, los demás ascendientes de uno y otro sexo. En cuarto lugar, los hermanos de uno y otro sexo del pupilo y los hermanos de uno y otro sexo de los ascendientes del pupilo. Este orden, su señoría, es obligatorio para el juez de la causa. Y por lo tanto, cuando es la abuela la que en este caso concurre al tribunal a solicitar la curaduría, la magistrado solo puede cumplir ciertos requisitos desde su punto de vista jurisdiccional. Verificar que es la abuela que existe y nada más. Y ahí entra en juego la tercera norma que nosotros creemos que está en colusión con las normas constitucionales, que es el artículo 839 del Código de Procedimiento Civil. Porque la magistrado, ya habiendo resuelto qué norma aplicar, ahora veamos cuál es el procedimiento que debo de seguir, que a la jueza le es obligatorio seguir, no es facultativo. Y el artículo 839 del Código de Procedimiento Civil señala que para conferir la tutela o curaduría legítima del menor a su padre o madre legítimo o a los demás ascendientes de uno u otro sexo, procederá el tribunal oyendo solo al defensor de menores. Esta norma, solo he leído el inciso primero, que es el más importante, esta norma está dentro de los procedimientos voluntarios que rige el Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, como es el caso en concreto, la magistrado solo podría oír al defensor de menores y resolver enseguida si la abuela, de acuerdo al defensor de menores, es la que corresponde, porque no puede tampoco saltarse el orden de prelación. Es ahí la encrucijada en que se encuentra este magistrado y por lo cual uno puede comprender por qué inicia este requerimiento. Claro que no compartiendo todas las normas que ella ha señalado. Su señoría, esta diferencia que hay en estos dos procedimientos con lo que he querido partir esta alegación
ha sido trabajada por los alumnos de una manera que a mí lo menos me llamó la atención, y que quisiera por favor hacerlos mención. Está dentro de la minuta que voy a dejar a disposición de vuestras excelentísimas señorías, pero ellos hicieron el trabajo. A ver, ¿cuál es la diferencia que tiene la magistrado enfrente cuando tiene un procedimiento de la tutela o curaduría y el procedimiento de cuidado personal? A ver, ¿en qué se traduce esto que pueda perjudicar o no a los menores? Y se hizo un cuadro, y este cuadro señala primero, evidentemente, el tribunal competente, primeramente. En el caso del cuidado personal, es el tribunal de familia, el juzgado de familia. Efectivamente, una judicatura especializada, con expertise. En el segundo caso, en el caso de la tutela curaduría, estamos frente a un juzgado de letras en lo civil. Ya hay una diferencia. Segunda diferencia, ¿cuál es el apoyo que el procedimiento le da a la labor judicial? El procedimiento se encuentra apoyado, en el caso de los juzgados de familia, por un consejo técnico, como todos sabemos, compuesto por asistentes sociales, psicólogas, cuya función efectivamente es asesorar al magistrado para que tome la mejor de las decisiones en los asuntos de que conoce. ¿Cuál es el apoyo en el caso de las curadurías? El informe del defensor de menores, que todos sabemos que es un abogado. O sea, no, sabemos que hoy día, cuando se nombra un defensor de menores, es un abogado, que al igual que este abogado se le nombra y hace un informe, pero que no tiene las características de lo que hoy día existe en las judicaturas de familia. Tercera diferencia que lograron los alumnos fue en el cumplimiento de la normativa internacional. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en el caso de los tribunales de familia, los tribunales tratan a los niños, a las niñas y a los adolescentes como sujetos capaces dentro del proceso, de tal manera que se les escucha, se les confiere el derecho a ser oído. Fíjense ustedes que en el caso de la tutela y curaduría, recordemos que en este caso en particular no lo han pedido los menores, lo pide la abuela, y en ese caso el juez no tiene ninguna obligación. Lo único que debe cumplir el juez es pedir el informe al defensor de menores, pero perfectamente puede ser, y no existe ninguna obligación, y tampoco existe en el procedimiento la posibilidad de escuchar a los menores. Fíjense ustedes que la última modificación sustancial que se realizó a este procedimiento fue en el año 1934, a través de la ley 5.521, lo que demuestra que esta parte del código permanece prácticamente intacta desde el año 1857. Claramente aquí vemos que hay una diferencia en cómo se acogió toda la normativa moderna de protección de los niños a través de la Convención de los Derechos del Niño, a diferencia de esta otra parte de la materia que quedó aislada. Luego vamos a hacer una referencia de cuál sería la teoría, por qué quedó aislada. Dentro de los principios formativos, como otra diferencia entre uno y otro procedimiento, está la oralidad en el caso de los tribunales de familia, la inmediación, la búsqueda y promoción de soluciones colaborativas, protección a los menores, a los débiles, y pondera una serie de intereses a otorgar el cuidado personal a una persona determinada. Eso de acuerdo al artículo 225-2. Pero en el caso de las guardas, su señoría, evidentemente el principio formativo es escrituración, poca interacción entre el juez y las partes. Recordemos que estamos frente a una judicatura civil. Y finalmente, en cuanto a los criterios a seguir para asignarle el cuidado a un menor, en el caso de los tribunales de familia y en el caso del artículo 225-2, cuando ambos padres están vivos, resulta ser que dentro de todo el catálogo que debe de checar el juez de familia, destacan dos: la opinión expresada por el hijo, está expresamente reflejada en la ley, en este caso padres vivos, y cualquier otro antecedente que sea relevante atendido al interés superior del niño. Es donde siempre se ha dicho que es la parte donde se recoge este principio del interés superior del niño. En cambio, en las curadurías solo se atiende al orden taxativo del artículo 367.
uno podría decir, ¿qué pasó acá? Porque hay una diferencia concreta. Cuando ambos padres están vivos, uno de ellos se puede aplicar el artículo 225-2 con toda esta materia moderna que está ya recibida por la legislación, pero tenemos olvidado a las curadurías, a las tutelas y las curadurías. De acuerdo a el estudio de la historia de la ley, esta diferencia fue ya enunciada en su oportunidad por la profesora Paulina Veloso ante la Comisión de Constitución y se mencionó en el segundo informe emitido en el segundo trámite constitucional de la ley 20.680. Pero esta observación no sabemos si fue olvidada o no hubo voluntad política. La verdad es que creemos que más bien fue olvidada, omitida, porque cuando uno se pregunta cuál es la razón de tan diversa situación, cómo una norma hoy día es tan obsoleta, está todavía vigente, y con una situación en que no se le permite al juez poder tener esta flexibilidad en la interpretación para poder optar por los cánones más modernos de protección a los menores, siendo obligado el juez a seguir esta situación de orden de prelación taxativo y con un procedimiento que solo permite el informe del defensor de menores. Este olvido, su señoría, nos hace resolver que, bueno, hay dos claramente diferencias aquí entre niños que necesitan que se les nombre un cuidador, ya sea a través del cuidado personal, ya sea a través de la guarda, pero la diferencia única en el tratamiento legislativo es que en uno tienen padres vivos y en otro tienen padres fallecidos o no existen. Y ahí uno entonces conviene en que bajo esta premisa estas normas vienen a tener un conflicto constitucional, particularmente lo que se refiere a los artículos 19, número 2 y 3. Aquí voy a hacerme cargo de los dos, tanto porque se refieren a la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. O sea, claramente lo que hemos manifestado es que aquí estamos frente a una discriminación. Sabemos todo que la ley no señala ni prohíbe la discriminación. El problema es que sea arbitraria. No voy a entrar en esa materia que está tan abordada por este mismo Tribunal Constitucional. El problema es la razonabilidad. Y el problema aquí de la razonabilidad es si es suficiente razón el que el padre esté fallecido o esté vivo para hacer esta distinción. Y la verdad es que no nos parece que esta mera situación fáctica pueda tener efectos tan claros y concretos como los que hemos señalado en este paralelo entre lo que sería aplicar una norma de las tutelas de curaduría o la de cuidado personal. Por lo tanto, su señoría, nosotros creemos que no hay una igual protección de la ley en ejercicio de los derechos, porque frente a menores con una misma situación que necesitan que se les nombra un cuidador, resulta ser que por un lado tenemos la máxima comprensión internacional de los principios y por otro lado, la Guardia y Curaduría, tenemos todo lo del siglo pasado e incluso más, fines del siglo XIX, que todavía está vigente en nuestro código. Bajo esa premisa, nosotros creemos entonces que aquí sí hay una infracción al artículo 19, número 2 y número 3. Por otro lado, en cuanto al artículo 19, número 5, inciso segundo, que es esto del respeto a los tratados internacionales. Sabemos que también hay una doctrina relativamente aceptada que se refiere a que los tratados internacionales debieran tener un carácter supralegal, no supraconstitucional, supralegal. Bajo ese contexto, uno podría decir, ¿puede el magistrado, valiéndose de este concepto supralegal y considerando el interés superior del niño, manipular de alguna manera las normas legales? Creemos que esa no es función del juez. Eso es colocar a un juez en una situación muy compleja, porque tiene la obligación de aplicar la ley. Aquí estamos frente a un problema constitucional y que el legislador tuvo una omisión, por cierto, imperdonable, que debe ser enmendada a través de las instituciones correspondientes, pero que hoy día están afectando a menores y afectan claramente la función jurisdiccional porque, evidentemente, que una jueza
tenga la posibilidad de realizar este trabajo no significa que lo que esté pasando a nivel nacional con otros jueces que no tienen esta situación como la señora Nel Griven, que tiene esta preocupación de realizar este requerimiento. Ahora bien, dentro de los tratados internacionales, su señoría, claramente la Convención Nacional de Derechos del Niño y la Convención Interamericana de Derechos Humanos están ligadas, porque dentro de los derechos procesales que están reconocidos en el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, se ha señalado que sí se reconoce al menor como un sujeto procesal. Y eso es muy interesante en una de las jurisprudencias de la magistrado Atala, a propósito del juicio que tuvo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está, por cierto, en la minuta suficientemente tratado y se ha extraído hay algunas consideraciones de la Corte. Por lo tanto, están ligadas estas dos convenciones, la de derechos humanos y la Convención de Derechos del Niño, en el sentido de que se le debe oír, o sea, es un sujeto y para estos efectos tiene una palabra que ser escuchado para saber quién puede ser el más apto para su cuidado, cosa que no ocurre en el procedimiento del artículo 839, cosa que no ocurre porque se obliga al juez a que, existiendo abuelo existente, tiene que dársele al abuelo el cuidado de acuerdo al artículo 367. Por eso entonces creemos que aquí se han violentado principios constitucionales. Y en tercer lugar, también, su señoría, creemos que el artículo 19, número 1, en cuanto a al cuidado de la integridad física y psíquica de los menores, también esto tiene una repercusión, porque si el juez no tiene las herramientas para poder entrar al conocimiento como correspondería, como lo hace sin el artículo 225-2, acá está restringido, claramente podría llegar a tener una resolución motivada por el artículo 367, es decir, la abuela materna, que no fuera la más apta. Con ello podría causar un perjuicio que tenemos que tener cuidado en ello y por ende creemos que este artículo también es relevante analizarlo. Y finalmente también el artículo 1 de la Constitución, en tanto que reconoce el principio fundamental importante que es la familia y el cuidado y el deber de protección del Estado. Aquí, su señoría, nosotros tenemos estamos en deuda con nuestros niños. Nosotros si ratificamos los convenios internacionales del año 1990, su señoría, donde todos hablamos del interés superior del niño, pero que ha sido difícil su explicación, determinación o concepto. Pero sí hay una claridad. El interés superior del niño tiene tres dimensiones. Una dimensión de derecho, una dimensión de principio y una dimensión de procedimiento. Son tres dimensiones del interés superior del niño. Nuestro Estado está en deuda en estas tres líneas, porque solo en el derecho de una de las partes y en el procedimiento de una de las partes, cuando se trata de los niños con padres vivos, sí ha cumplido, pero está en deuda con el resto de los otros niños que están con padres fallecidos. Siendo así, su señoría, y teniendo solo 44 segundos que me restan, solicito a vuestras excelentísimas señorías acojan el requerimiento en tanto esta parte solicita que se declare inaplicable por inconstitucionales el artículo 226, particularmente la frase que señala en caso de inhabilidad física o moral de ambos padres, el artículo 367 del Código Civil, ambos, y el artículo 839 del Código de Procedimiento Civil. Muchas gracias, señoría excelentísima. Gracias a usted. ¿Alguna pregunta, señor ministro? Ministro Vázquez. Señor presidente, por su intermedio, una pregunta al abogado Torres. A raíz de una afirmación que usted hizo y una relación interesante respecto del artículo 42 con el artículo 226, Sí. Porque ahí afirmó una cosa, quisiera que me aclarara eso, de que el numeral 7, o sea, todo escapa de alguna manera a los 6 numerales anteriores, en el sentido de que en el resto hay o habría existencia de los padres y en el numeral 7 no, ¿no es cierto? Eso es lo que entendí. Y que en todo caso su aplicación sería peligrosa, dijo. Eso me interesaría que a pesar de que estamos frente a un tema de tutela, de petición de tutela, y aquí estamos hablando de cuidado personal. Sí, correcto. A ver, dentro de una posibilidad hermenéutica de poder resolver estas situaciones, porque, vuelvo a repetir, el escenario más óptimo para un juez de familia es aplicar todo el catálogo
¿verdad?, de situaciones que debe checar un juez en el artículo 225-2 del Código Civil, que por cierto es más moderno en este sentido. Y por eso se tiende generalmente a tratar de resolver la situación por esta aplicación. Pero lo que se ha señalado es que básicamente que se debe, el artículo 226, que da la posibilidad de entregar el cuidado a personas distintas a los padres, habla de inhabilidad, ¿cierto?, física o moral. Si no existiera el artículo 42, podríamos hacer, ¿verdad?, una interpretación, ya sea por la Real Academia de la Lengua, por una serie de otras situaciones que establece el artículo 19 del Código Civil en adelante. Pero acá hay un llamado de definición legal, incluso más que interpretación, yo diría definición legal, que hace el artículo 42, porque el artículo 42 de la ley 14.550 señala expresamente, o sea, este artículo nace para esto, dice, para el solo efecto del artículo 226, o sea, este artículo es obligatorio para un juez que debe resolver, que debe entenderse por inhabilidad. Dicho esto, se analizan una serie, ¿verdad?, de numerales. Del 1 al 6 son verbos rectores, por así decirlo, acciones u omisiones en su doble estándar. Y que lo que yo he sostenido es que si yo tengo que resolver esta situación hasta el número 6, evidentemente estoy frente a la existencia de un padre o madre, en donde debo velar si hay una acción o omisión. Algunos autores han señalado que el numeral 7 podría ser una ventana de salida. Y eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Y ahí viene la explicación. Porque el numeral 7 está inserto dentro de un artículo. No es un cajón desastre en que luego de haber determinado ciertas acciones, deja, ¿verdad?, la puerta absolutamente libre a cualquier otra causa, ¿ya?, sin tener un límite interpretativo. Y este límite interpretativo lo da el contexto del artículo 42. El artículo 42 habla en todas sus expresiones de ejemplos de una existencia de una o dos personas, padres. ¿Cómo entonces, pregunto yo, no le pregunto a usted por cierto, sino que me pregunto a mí misma, ¿cómo podría llegar a interpretar que precisamente el número 7, que siempre ha hablado de la existencia, podría llegar a ser también aplicable a casos que no existen? ¿Cómo? ¿Cómo poder llegar a eso? Cuando además la premisa por la cual se define la existencia del artículo 42 es establecer qué se entiende por una frase: inhabilidad física o moral. De ahí parte la definición legal. No es una amplificación para determinar cualquier situación de inhabilidad, de aplicación del artículo 126. Estamos hablando de que la palabra inhabilidad física o moral da la pauta para la existencia del artículo 42 de la 14.550. Entonces, como buen intérprete, cuando hablo de inhabilidad física o moral, ¿un muerto puede ser inhábil? No. Y perdón la crudeza, pero para los efectos de la interpretación, no podría yo llegar a determinar que el numeral 7 del artículo 42, que parte de la premisa de la inhabilidad física o moral, se aplica a personas que están fallecidas. No podría. Perdón, esa es mi humilde interpretación. Espero que lo haya, no convencido, pero por lo menos haya comprendido mi punto de vista. Muchas gracias. Ministra Peña. Gracias, presidente, por su intermedio. Quisiera precisar su argumento en relación con la impugnación del artículo 839 del Código de Procedimiento Civil. Usted plantea ante el tribunal que habría, desde el punto de vista del artículo 5º, inciso 2 y del derecho internacional de los derechos humanos, ligar, ¿verdad?, los criterios interpretativos derivados de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Nos ha citado el caso Atala, Rifo y Niñas versus Chile. Exacto. Y la Convención de Derechos del Niño en punto al interés superior del niño. Mi pregunta es bien concreta.
Lo que usted hace a través de su argumento es llamar al tribunal a aplicar un criterio de interoperatividad en materia de derecho internacional de los derechos humanos. Yo diría que dentro de... A ver, aquí hay varias argumentaciones, no solamente la relativa a la aplicación de los tratados internacionales. Yo creo, en todo caso, desde mi punto de vista, creo que de todas maneras tendría que haber una interoperatividad entre los tratados internacionales de todas maneras. Por algo está el artículo 5º, inciso 2, y por lo tanto hay una vinculación con nuestra judicatura y con nuestra legislación. O sea, vuelvo a que esto es una moneda de dos caras, es decir, por un lado la legislativa y la otra es la jurisdiccional. Me disculpa, Sí. yo se lo preguntaba en el siguiente sentido, porque el principio de operatividad en materia de derecho internacional de los derechos humanos llama fundamentalmente a los jueces a aplicar respecto de una misma persona criterios que emanan de distintos tratados de derechos humanos cuando de ellos se desprenden distintas categorías. Por ejemplo, podemos aplicar la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y alguna convención que se refiera a la protección de la ancianidad. O sea, Sí. a eso me refiero. Si su planteamiento llama al tribunal a, así como otras veces se aplica el principio pro homino, favor persona, en este caso usted está llamando No, al yo tribunal creo- a aplicar perdón, un principio ¿a qué como el tribunal? de... Sí, básicamente, para poder definir. Yo creo que nuestros jueces de familia, hablando de ese tribunal, no de este, particularmente, nuestros jueces de familia no pueden llegar al extremo de que un principio que está inmerso dentro de los convenios internacionales sea suficiente para ellos para hacer una interpretación contra ley. No creo que estén en esa disposición. ¿Por qué no creo? Porque existen normas rígidas para los jueces. Incluso podrían estar en el límite de una prevaricación. No estoy diciendo que suceda, estoy hablando de lo rígido que es nuestro sistema con los magistrados y en la aplicación del derecho y de la norma. Cuando yo dije, particularmente refiriéndome al interés superior del niño en esta ocasión, que tenía 3 dimensiones, evidentemente estas son copulativas. Cuando yo hablo de que hay un principio, tiene que haber un derecho que lo concrete. No basta el principio para un magistrado. No puede valer, no puede ser sustento para ir contra una norma expresa en nuestra legislación. Esa no es la labor del juez. Si tuviese una posibilidad dentro de una normativa razonable que le pudiera dar un espacio de interpretación, podríamos estar de acuerdo que podría llegar a interpretarlo. Pero lo que hemos analizado acá es que la norma es muy cerrada, es inflexible, tanto en lo procedimental como en el fondo. Y bajo esa premisa, desde mi punto de vista, creo que es muy peligroso, y hablo de la peligrosidad que se me quedó en el bolsillo a propósito de eso, creo que es muy peligroso que nosotros llamemos a los jueces a bajo el principio de hacer lo mejor para los menores, ir contra norma expresa. Creo que esa no es la solución. Puede prestarse para muchas situaciones y ser un poco caótico el sistema. Creo que lo que debe hacerse es resolver un tema constitucional hoy día en un caso concreto, y evidentemente que hay una labor legislativa de por medio en que está en deuda con nuestros niños. Eso nos parece que no es discutible, digamos. Hoy día hay una realidad. Pero por lo pronto, cuando hay una situación en concreto en que estas normas son aplicadas y pueden producir un efecto negativo para unos menores, evidentemente creemos que en este caso el tribunal sí, bajo ese contexto, teniendo la Constitución de por medio, teniendo todas estas normas que hemos nosotros señalado como conculcadas, podría llegar evidentemente a una solución para este caso. Vázquez. Presidente, abogada, interpretación. ¿No cree usted que muchas veces los jueces pueden actuar con un extremo legalismo en una deformación que viene desde el siglo XIX, de la exégesis en el fondo, y que en consecuencia no debieran recurrir también eventualmente a las normas de hermenéutica del 22, del 23 y del 24 del Código Civil, y en consecuencia, en función del interés superior del niño, poder resolver este asunto de una manera distinta? Yo creo eventualmente en que los jueces tienen herramientas hermenéuticas, todas las del artículo 19 y siguiente, 22, 23, tal como se señala muy bien, pero que en materia de derecho privado me parece excelente. Pero acá estamos hablando de normas de orden público, estamos hablando de menores, de una norma
de procedimiento, estamos en donde la interpretación todos sabemos que es estricta. Y bajo ese contexto de restricción de interpretación, creo que no le podemos exigir a un juez que se salga de ese marco. Si se trata de asuntos de derecho privado, me parece extraordinario y así evoluciona el derecho. Pero cuando estamos frente a estas situaciones de este tipo de normas procedimentales, sobre todo, y normas de derecho de fondo, como son los cuidados de los menores, me parece que la extensión de la interpretación debe ser estricta. No estricta, pero a lo menos dentro de las posibilidades que aquí se han buscado, lamentablemente no podemos hacernos de ninguna. Me refiero a aplicar el artículo 125-2 y no las normas de la Guardia y Curaduría. Usted sabe bien que en el ámbito del derecho constitucional o del constitucionalismo en general rigen también principios, y el principio pro homine, o en este caso pro niño, debiera llevar precisamente a una mirada más alta a los jueces que la simple norma legal. Yo comparto... Usted se refería incluso y ha traído colación a la normativa internacional. Sí. Entonces... Pero estoy entendiendo, si me permite la repregunta, sé que eso es una muy falta de respeto, pero dentro del diálogo académico, si se pudiera decir, dentro del contexto jurisdiccional, que bajo esa premisa podríamos permitir a los magistrados llegar a interpretar contra ley. O sea, no existiría un límite dentro de la aplicación de los principios bajo la excusa de los tratados internacionales que los magistrados estén o tengan la facultad de interpretar contra ley. ¿O hay un límite? ¿O preter leyem? Ministra Bram. Por su intermedio, presidente, al abogado, el artículo 8 de la Ley de Tribunales de Familia, en su número 6, entrega a los tribunales de familia competencia en relación a las guardas. Y su artículo 16 se refiere especialmente al Instituto Superior del Niño y al derecho a ser oído, como principios rectores que el juez de familia debe tener siempre como consideración principal en la resolución del asunto sometido a su conocimiento. O sea, ¿cómo va a ser contra ley? Tenemos una ley. ¿Es pregunta? Sí. Sí. Ya. Bajo ese contexto, vuelvo a la misma respuesta. Nuevamente estamos hablando de principios. Porque si tenemos un principio como expresamente la ley lo señala en el artículo 8 de la ley de tribunales de familia, entonces, ¿por qué no lo consideramos dentro de las normas jurídicas que hoy día existen en particular? ¿Por qué no derogamos el artículo 839 o lo modificamos cuando se dictó esa ley? Vuelvo al tema de aquí estamos exigiendo una interpretación. Desde nuestro punto de vista creemos que la interpretación tiene un cierto límite. Y en este caso concreto, por eso recurrimos de inconstitucionalidad, porque creemos que ese límite no podría llegar a ser, digamos, superado en pos incluso de que se persigue un bien, absolutamente, estamos todos de acuerdo en que, pero el fin no justifica los medios. ¿Alguna otra pregunta? Ministro Hernández. Colega, en su presentación de Fojas 82, textualmente usted manifiesta: está en juego la integridad de dos menores de edad, corriendo especial riesgo su integridad psíquica. Como nosotros tenemos que hacer un examen de constitucionalidad de los preceptos legales que usted menciona en su presentación y la requirente, la jueza Griven Bobadilla, en su requerimiento, existen algunos antecedentes concretos en autos para presumir que el discernimiento de la tutela a la abuela afectare el interés superior del niño, porque en la presentación que sirve de autocabeza de proceso, en el requerimiento de la jueza, no hay una sola mención a la existencia de dos tíos maternos. Y en la presentación de suya como curadora ad litem se hace simple referencia a la existencia de dos tíos maternos, Christopher y Alexandra, de 20 y 26 años de edad. Pero nada se dice
respecto a la existencia de situaciones de incapacidad que afecten a la abuela materna y que son estándares jurídicos mínimos aplicables para preservar el orden público en esta clase de institucionalidad. Entonces, la abuela materna padece de locura, demencia, no puede darse a entender por escrito, tiene una conducta notoriamente inconducente, está afectado por algunas de las causales de incapacidad, en resumen, que afecta al 496. Todo esto se lo pregunto porque nosotros tenemos que resolver en el caso concreto. No podemos hacer simplemente un ejercicio académico. Entonces, reitero la pregunta, ¿qué antecedentes concretos existen en autos para presumir entonces que la solicitante de la tutela no tiene la idoneidad suficiente para ejercer esa función y que sería preferible escoger a los tíos maternos? En respuesta le puedo señalar que efectivamente para poder determinar si existe realmente una situación de esa naturaleza es que la magistrada ha solicitado el requerimiento, es decir, tener facultades para poder indagar más. Desde nuestro punto de vista como curadora de los menores, bajo esa premisa, yo no tengo ningún antecedente concreto de la abuela. Es decir, yo no puedo decir que la abuela es apta o no es apta. Y la magistrada tampoco, porque no tiene herramientas para poder solicitarlo, porque solo puede escuchar al defensor de menores. Eso es lo que ha motivado el requerimiento. No puedo afirmar que la abuela tenga ninguna habilidad o inhabilidad, como tampoco puedo descartarla. Pero tampoco hay mayores antecedentes, porque no puedo requerir mayor información de los tíos, que son tíos maternos, por cierto, de 22 y 27 años, tengo entendido que es la edad, pero que han vivido supuestamente con los menores. ¿Qué es lo que es la postura de la magistrada Onel Griven y que se comprende? Es que ella quisiera tener más herramientas, como las que le entrega el artículo 225-2, para poder requerir, a través de un consejo técnico o mayores investigación, de cuál es el entorno familiar que rodea a estos niños, sobre todo por la edad que tienen, 9 y 1 año. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien, concluida entonces la vista de la causa. Muchas gracias.